emprendimiento, de emprendimiento de mercadeo, perdón. El día de hoy nos va a acompañar uno de los integrantes del grupo Mentor, él es Ronald Moncada. Entonces, Ronald, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Bueno, entonces, antes de dar inicio con la charla de Ronald, lo que vamos a hacer es dar las píldoras iniciales, ¿vale? Y ya luego empezaremos con la charla. Entonces, bueno. Eh, Primero que todo, para recordarles que la entrega del acta de compromiso, que se les habló un poco de esto la semana pasada, la deben entregar diligenciada este miércoles máximo a las 11:55 de la noche. ¿Vale? Entonces, ustedes podrán encontrar dónde subirla en el Moodle en la fase de ambientación. Les recuerdo que esto eh, lo debe hacer solamente un miembro del equipo, ya que pues el acta la llenan en conjunto, ¿listo? Por otro lado, también les quiero recordar que, como es habitual, vamos a abrir una encuesta de percepción sobre la charla del día de hoy. Entonces, para esto, ustedes podrán encontrar el link de esta encuesta en el Moodle, también en la fase de ambientación, en la sección de encuestas. Esta estará habilitada desde el día de hoy, ahorita a las 6 de la tarde, y tendrán hasta el día de mañana a las 6 de la tarde igualmente. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, eh, el botón para la entrega del acta está en la fase de ambientación hasta el miércoles medianoche y la encuesta también hasta mañana, pero solo hasta las 6 de la tarde para que lo tengan presente, por favor. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Estas serían como las píldoras del día de hoy, solamente son esas. Entonces, listo. No, pues bueno, ya que veo que no hay ninguna pregunta, entonces, Ronald, bienvenido. Ya le cedo el espacio a usted para que pues empecemos con la charla del día de hoy. Vale, muchas gracias André, buenas tardes y buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en este espacio y gracias al TPI también por la oportunidad de presentarnos y compartir con ustedes esta charla de mercadeo. Bueno, como les decía Andrei, mi nombre es Ronald Moncada, yo soy gerente de proyectos en el programa Mentor, Spin-off y transferencia de conocimiento. El programa Mentor es un programa que surge desde la División de Extensión de la sede de Bogotá. Ya ahorita más adelante pues les hago una breve presentación del mismo. Sobre mí, soy egresado de Administración de Empresas de la universidad, tengo una maestría en Administración con énfasis en Mercado y Negocios Internacionales de la Universidad de Gloucestershire en Inglaterra. He venido trabajando con temas de emprendimiento y mercadeo ya hace más de 5 años. Eh, Trabajé en la universidad como asesor de mercadeo en la unidad de emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde el año pasado hago parte del equipo de Mentor y también soy docente en asignaturas de emprendimiento, modelos de negocio y mercadeo en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, entonces, pues nada, un gusto estar acá con ustedes y espero que la charla que vamos a tener ahorita pues sea de provecho para todos, ¿vale? Permítanme, les comparto mi pantalla. Por favor, me confirman a todos si la ven. Me confirman todos si la ven. Listo, se ve. Listo, perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, como les decía, spin-off y transferencia de conocimiento, digamos que ese es el lema del programa Mentor. ¿Qué es Mentor? Es un programa, digamos que surge en cabeza de la Vicerrectoría de la sede como uno de los megaproyectos en el plan de acción de esta actual administración. Está bajo la dirección de investigación y extensión de la sede de Bogotá. El director de este momento es el profesor Hernando Gaitán y directamente o es una de las ramas de la división de extensión de la sede, en este momento a cargo de la profesora Olga Gómez. Entonces, en el 2019 se comenzó a plantear la posibilidad de tener un programa
de acompañar el fortalecimiento de iniciativas de base científica y tecnológica, particularmente de spin-off. ¿Por qué? Porque desde el equipo de transferencia de conocimiento, que hace parte también de la división de extensión y de hecho es uno de los equipos que también está dando una de las charlas en esta múltiple oferta, eh, hay mucha interacción con grupos de investigación, con investigadores, con docentes, con estudiantes que generan activos de conocimiento. Ejemplo, activo de conocimiento es una patente. Entonces, esa generación de activos de conocimiento en últimas terminaba haciendo solo el papel. Ah, bueno, tengo la patente, listo, pero no pasaba nada con ello. Eso no significaba algún beneficio para la sociedad, no se materializaba eso en un proyecto que realmente retribuyera de cierta forma a la sociedad. No estoy diciendo que nada de eso se materializara, solamente que no en el porcentaje que debería ser. Es decir, los procesos de transferencia de conocimiento y de retribución a la sociedad no estaban siendo lo suficientemente significativos para ello. Entonces, se pensó en el desarrollo de este programa como un programa de transferencia de conocimiento que permitiera maximizar el impacto de la investigación que se hace al interior de la universidad con el objetivo de generar iniciativas que busquen soluciones a problemas reales de la sociedad. ¿Qué es esto? Soluciones que le generen valor a la sociedad y soluciones que sean benéficas en ambos sentidos. La sociedad, digamos que recibe un beneficio por la investigación y el desarrollo que se hace al interior de la universidad y la universidad en ese proceso de materialización y de generación de iniciativas de emprendimiento, principalmente tipo spin-off, pues también comienza a percibir una serie de recursos que garantizan entonces la sostenibilidad de esos procesos de generación de conocimiento. En esa medida surge el programa cuyo objetivo es maximizar esos niveles de transferencia de conocimiento a partir de la implementación de iniciativas de innovación y emprendimiento, principalmente tipo spin-off. ¿Qué significa spin-off? Que tenga un activo de conocimiento de la universidad, ¿sí? Que tenga una participación de la universidad o de un docente. Sin embargo, no significa que si una iniciativa no es spin-off, es decir, no tiene participación de la universidad, no pueda ser acompañada por mentor. Nosotros especialmente o desde el programa lo que se busca es acompañar esas iniciativas de base científica y tecnológica con potencial de mercado, con sí, potencial de iniciar esos procesos de transferencia de conocimiento que beneficien a esa sociedad y que puedan ser sostenibles en el tiempo. ¿Listo? Esta definición de spin-off un poco como para contextualizarnos todos, ¿qué es esa spin-off? Es una organización o empresa que surge o que se gesta en el ámbito de las instituciones de educación superior, producto de las actividades de investigación y en donde se, digamos, ceden los derechos de uso y explotación de activos de conocimiento protegidos por derechos de propiedad intelectual. Entonces, patentes, las investigaciones softwares, metodologías, todo lo que se genere en un proceso investigativo y académico de la universidad y de lo cual pueda existir, digamos que una oportunidad en el mercado, la idea es que se pueda formar una tercera figura, ¿sí? La spin-off, en donde la universidad puede decidir participar como accionista o no, donde el docente, el investigador puede decidir que participa o no, y en donde independientemente de lo que suceda, se van a generar regalías a partir de la explotación de esos activos de conocimiento, regalías para la universidad que serán distribuidas pues en el desarrollo de las actividades propias académicas e investigativas. ¿Listo? ¿Cuál es la metodología que manejamos nosotros en Mentor? 6 etapas, comenzando por identificación. Esa identificación se da en espacios como estos, ¿sí? Por eso, digamos que nos gusta mucho participar en el TPI por el tipo de proyectos que acá se comienzan a gestar y porque es la oportunidad de identificar iniciativas de base científica y tecnológica nuevamente que tengan ese potencial en el mercado. Entonces, en la etapa de identificación lo que hacemos es la socialización de lo que es ese proyecto, de lo que es Mentor, de cómo podríamos trabajar.
y una serie de análisis y prefactibilidades que pueden dar luces en lo que podría resultar ese proyecto. Luego viene la etapa de selección, en donde un comité académico y de expertos deciden si el proyecto que se ha identificado cuenta con las características de desarrollo suficientes para avanzar en el proceso o hace recomendaciones para que el proyecto pueda estar pues, en el momento de selección. Pasamos a la preincubación, donde se comienza a estructurar el modelo de negocio, todos los procesos claves para el desarrollo de la iniciativa. Luego se da una etapa de negociación en donde, como se habla de activo de conocimiento, entonces se negocia con el inventor, el dueño de ese activo de conocimiento, con la universidad, se negocia la participación, se negocian las regalías, los usos y los términos de los licenciamientos. A partir de ello viene la etapa de incubación, que es en donde se fortalecen procesos ya definidos en la preincubación, pero se fortalecen de cara a la estabilización de la iniciativa en el mercado, a la posibilidad de tener mayor acceso a recursos, ¿cierto? Para luego llegar a esa etapa de aceleración, que es en donde con recursos externos, los cuales Mentor, digamos, ayuda a buscar y a materializar con ese tipo de recursos, lo que se hace es crecer en capacidad, crecer en participación en el mercado, explorar nuevos mercados, desarrollar ya nuevas líneas de negocio y como tal, pues ya ser una empresa consolidada y representativa en el sector. ¿Listo? Como mentor, estamos presentes en todas las etapas, pueda que desde selección o preincubación se comienzan a necesitar recursos, luego nosotros buscamos ese relacionamiento con diferentes actores del ecosistema, tanto interno en la universidad como en Bogotá región, para garantizar el desarrollo de estas iniciativas y así, pues digamos que lograr la generación de esas, eh, sí, esos organismos, por así decirlo, o de esas empresas que logran transferir ese conocimiento, con las que se pudo transferir ese conocimiento, que están generando un beneficio para la sociedad y que significan también un beneficio para la universidad. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Perfecto, entonces esto al respecto de Mentor, nuestro correo es mentor-bog@unal.edu.co, ahorita se los dejo acá en el chat. Eh, que pues nuestra oficina está ubicada en la unidad Camilo Torres, el bloque C6. Sin embargo, ahorita pues por pandemia estamos es en la virtualidad, luego por correo electrónico si tienen alguna duda, comentario o tienen una iniciativa y quieren saber si se puede acompañar allí, entonces nos pueden escribir al correo que yo ahorita les dejaré en el chat. ¿Listo? Ahora sí lo que vinimos. ¿Cuál es la idea de la charla de hoy? Eh, los básicos del mercadeo. Sí, la idea de Mentor y el de nosotros apoyar con esta charla es lograr transmitir unos conceptos básicos que son necesarios para que toda iniciativa comience, digamos que en firme ese entendimiento del contexto y de lo que viene a ser el desarrollo de un emprendimiento como tal. Entonces, la agenda que vamos a manejar es la siguiente. La presentación de Mentor, que fue la que les acabé de hacer, hablamos de unos conceptos básicos de mercadeo, la mezcla de mercadeo y segmentación, digamos que eso es entre lo básico de la sesión. La sesión que van a tener el 21 de septiembre será con otro de mis compañeros, ya será de investigación de mercados, digamos que es como el proceso como tal de búsqueda y recolección de esa información. Y la sesión que tendrán a los 15 días, el 28 de septiembre, va a ser un taller práctico sobre esas herramientas de las que se va a hablar el 21 de septiembre, ¿vale? Entonces, ¿dudas o comentarios al respecto de la agenda? ¿Ninguna? Bien, continuemos. Primera pregunta, ¿qué es el mercadeo? Cuando ustedes les hablan de mercadeo, ¿qué se les ocurre? La idea, muchachos, es que participemos todos, así esto pues se vuelve mucho más dinámico, vamos construyendo entre todos los conceptos y digamos que nos ayudamos también con los ejemplos y todo para poder interiorizarlos con más facilidad. ¿Listo?
Entonces los invito, porfa, a participar activamente. Pues a mí cuando pienso en mercadeo se me ocurre que se trata como de un conjunto de actividades o prácticas o estrategias que están orientadas a posicionar un producto o un servicio en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Posicionamiento de un producto o un servicio en el mercado, actividades, estrategias. Bien. ¿Quién más? Hacer un ¿Quién está en análisis, desacuerdo con lo que dijo Camilo? ¿cómo? Perdón, Jason. Continúa. No, estaba pensando que también tiene que ver como con análisis estadístico en cuanto a cómo enfocar ese producto para que sea exitoso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Pues también toca estudiar a toda la competencia y lo que ya hay en el mercado de por sí. Estudio de competencia, muy bien. ¿Algo adicional? Análisis de costos. Análisis de costos, el cliente, nos dice Pablo por el chat. Bien, si yo les pregunto, ¿la publicidad qué es? ¿La promoción, las ventas, actividades que conceden valor adicional? Nos dice Laura. Muy bien, muchas gracias, Laura. Si les hablan de publicidad, promoción o ventas, ¿qué dicen ustedes? ¿Eso qué es? ¿Qué promoción podría ser una inversión para posicionar Marketing. el producto que estaría dentro de las actividades de mercadeo? Bien, una inversión para posicionamiento dentro de actividades del mercadeo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿No más? ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias a todos los que participaron. Primero, lo han dicho ustedes muy bien, es un conjunto de actividades y estrategias, ¿sí? Es decir, un proceso a través del cual o a partir del cual nosotros lo que buscamos es el conocimiento de una oferta, el conocimiento de el entorno en el que nosotros nos estamos metiendo, el mercado, el reconocimiento de diferentes actores como los competidores, la definición de diferentes actividades que nos van a llevar a cumplir unos objetivos, ¿cierto? Y luego tenemos entonces como herramientas la publicidad, tenemos como una actividad las ventas, tenemos como otra herramienta las promociones. La publicidad, las ventas y las promociones son elementos del mercadeo. Muchas veces, muchas personas dicen mercadeo, no, pues sí, hacer la publicidad del tema. O se imaginan el departamento de mercadeo de una organización como el departamento donde hay 5 piscos sentados en una mesa pensando cómo es que van a vender ese producto e inventándose un aviso publicitario, ¿sí? Eso es una parte de. Ahora les quiero preguntar, diferencia entre publicidad y promociones, ¿cuál es? ¿Qué se les ocurre? Publicidad y promociones. ¿Es eso lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué es diferente? Pues a mí la publicidad me suena más como hacia el dar a conocer un producto, como esto es nuevo, tú no lo conoces, quiero que lo conozcas. Vale, Camilo, muchas gracias. ¿Quién más? Y las promociones creo que sería más enfocado como hacia el tema del precio, que porque este producto es mejor mirándolo directamente desde el precio. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Así es. La publicidad lo que busca es llevar un mensaje. La publicidad busca que la gente sepa que yo existo, que no solo el cliente, que en el sector se sepa que yo estoy allí vigente, que yo soy un nuevo jugador o que soy un jugador que está constante allí, ¿sí?
A través de la publicidad o gracias a la publicidad logramos nosotros comunicar esos elementos que nos pueden diferenciar de la competencia. Logramos nosotros llegarle al cliente, ¿sí? Llamar la atención del cliente básicamente. Con la publicidad buscamos eso, llamar la atención, que se enteren que existimos, ¿listo? Las promociones, como lo decía también nuestro compañero, entonces lo que buscan es incentivar la compra de un producto, ¿sí? Por eso el 2 por uno, el pague 2 lleve 3, el esto con tanto por ciento de descuento, en el aniversario lléveselo con tanto por ciento de descuento, el bono de recompra, bueno. Todo este tipo de promociones buscan incentivar, perdón, la compra de esos productos de forma tal que, uno, yo logré salir de un inventario, si es que tenía un inventario quieto. Dos, se conozca un nuevo producto que yo estoy sacando al mercado, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es aliarme con alguien para que vendamos nuestro producto en conjunto, ¿cierto? Dar una muestra de ese producto, ¿cierto? Por la compra de esto usted lleva una muestra, entonces se van enterando de eso que yo hago. Si yo tengo un spa, entonces una promoción puede ser después de 3 servicios, usted se gana un masaje. Entonces esa es una promoción. Y la idea es que la gente interactúe con eso que casi no interactúa. ¿Listo? Motivar la venta de ese producto, de ese bien o servicio, de forma tal que mi portafolio y lo que yo ofrezco sea bien conocido en el mercado. Y las ventas es en lo que se tiene que convertir todas esas actividades que yo hago después del reconocimiento de mi producto. Luego, la publicidad, las promociones tienen que terminar en una venta. Yo tengo que lograr materializar una venta. ¿Listo? Ya sea de un tangible o de un intangible. ¿Listo? En esa medida, hablamos que el mercadeo son todas esas actividades que buscan generar una relación de largo plazo. ¿Por qué creen que lo que busca el mercadeo es generar relación de largo plazo? ¿Por qué es importante generar una relación de largo plazo? Para sostener una producción y, o sea, Sostener una producción, ¿vale? Perdón, ¿y qué más? la producción y los ingresos. O sea, es como hacer un ciclo, ¿no? Que se realimenta. Un Invertir en ciclo una perfecto, muchas empresa, gracias, Luis. hacer crecer el negocio y así sucesivamente. Perfecto, muchas gracias, Jason. Jessica nos dice, para que el producto o servicio se posicione en el mercado. Muy bien, muchas gracias, Jessica. ¿Quién más? Para mantener como cierto número de clientes, como o sea, una especie de fidelidad entre clientes y así no pues tratar de, de, de aumentar ese número de clientes. No sé. Así es, Rolando, también, muchas gracias. Tal cual, el mercadeo como uno de sus principales objetivos debe tener eso, generar una relación de largo plazo con esos clientes. ¿Por qué? Uno, porque significa la base de clientes, es decir, los que me garantizan a mí unos ingresos constantes a lo largo del tiempo y que yo pueda seguir vigente. Dos, porque el tener relaciones creadas y el mantener esas relaciones va a permitir que yo fidelice esos clientes y esos clientes se van a convertir en publicidad gratuita para la actividad o para mi negocio, mi iniciativa, ¿sí? Tres, porque el crear esa relación de largo plazo me va a permitir a mí conocer de los intereses de mi cliente, luego innovar al respecto de lo que ese cliente espera. Entonces yo voy a crearle valor. En la medida que va pasando el tiempo, yo le voy ofreciendo muchas más cosas a ese cliente, lo cual significa que el cliente no va a tener la necesidad de buscar una solución en otro oferente. No va a tener la necesidad de irse a mirar qué alternativas le ofrece el mercado. ¿Por qué? Porque él y yo ya establecimos una relación. ¿Sí? Ya tenemos unos canales de comunicación definidos, yo sé cuál es la tendencia en el mercado, luego yo estoy siempre anticipándome a esos cambios para lograr que mi cliente se sienta satisfecho con lo que yo estoy ofreciendo. ¿Listo? La idea entonces es que esa relación de largo plazo sea mutuamente beneficiosa. Luego,
El cliente se beneficia porque está obteniendo todo lo que necesita en ese producto y yo me beneficio porque estoy obteniendo los ingresos o los recursos necesarios para garantizar mi operación. ¿Listo? Pregunta, ¿un proyecto social necesita generar ingresos o tener alguna fuente de recursos para garantizar su operación? Es decir, ¿un proyecto social debería ser rentable? ¿Rentable al respecto de la sostenibilidad? ¿Qué opinan? Pablo dice depende. ¿De qué depende? Debe tener alguna que se mantenga en el tiempo y pueda seguir beneficiando a las personas. O sea, tengo entendido que, por ¿Autogestión o se ejemplo, busca un lucro? programas como de ingreso a familias, familias en acción y cosas así, el gobierno calcula cierto retorno, pero pues no es lo Jason mismo que dice cuando se que busca un producto empresarial. de acuerdo, gracias Jason. ¿Quién más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, ¿Quién a mí me dice parece depende? ¿Quién que dice sí? ¿Quién dice no? Juan, listo, dale. yo diría, bueno, no, en algunos casos no será necesario, se puede optar por alternativas como pues subvenciones del Estado o crowdfunding, donaciones, etcétera. Pero si se quiere, digamos, generar y estar vigente lo suficiente y generar pues un cambio eh, eh, con una mayor capacidad, creo que sí es necesario buscar alternativas aparte de esas, pues, de las donaciones y crowdfunding, subvenciones. De alguna forma sí sería necesario. Perfecto, Juan, muchas gracias. Así es, un proyecto social, y lo señalaba muy bien Pablo, es con ánimo de lucro o sería sin ánimo de lucro. Bueno, pues uno de entrada diría, no, pues si es un proyecto social no debería ser con ánimo de lucro. Sin embargo, el proyecto social tiene unos usuarios, la comunidad probablemente. Y yo necesito garantizar que ese proyecto sea, se sostenga en el tiempo, sea vigente. Luego el proyecto deberá generar de una u otra forma un flujo de recursos que le permita seguir operando, ¿sí? De entrada pudo haber comenzado a funcionar con una convocatoria, se ganó unos recursos, recursos garantizados por 1 o 2 años, listo. Pero ¿qué pasa cuando termine esa convocatoria y ya no haya recursos de esa convocatoria? Yo ya tengo a la comunidad montada en el proyecto. Luego tengo que pensarme el proyecto desde su concepción en un proyecto que logre ser autosostenible, en un proyecto que tenga claras sus fuentes de ingreso. Es un proyecto que va a tener gente trabajándole al mismo. Luego, esa gente va a necesitar de un recurso para vivir, ¿cierto? Entonces yo tengo que garantizar que existen esos recursos para el desarrollo de ese proyecto. En esa medida tengo que entender muy bien quién es mi usuario, quién es mi cliente, cuáles son esos problemas que yo voy a solucionar y cómo yo que voy a generar los recursos necesarios para seguir vigente, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese vínculo mutuamente beneficioso? Es lo que nos dice el mercadeo. ¿Sí? Entonces tengo que establecer esas relaciones. Tengan en cuenta entonces una cosa, no es una relación de largo plazo solamente con el cliente. El mercadeo busca que yo sepa relacionarme muy bien con todos los actores que de una u otra forma van a incidir o afectar el desarrollo de mi actividad. Competencia, organizaciones de interés, los clientes, los proveedores. Con todos yo tengo que establecer relevante para el consumidor. Claro, yo tengo que de una u otra forma hacerle ver a ese cliente que lo que yo le ofrezco es diferente ¿Están bajando a lo la que cama? existe en el mercado.
que lo que yo le ofrezco es mejor o le genera, perdón, ¿alguien preguntaba algo? No, vale, continuamos. Que lo que yo le ofrezco le genera más beneficios de lo que ya existe en el mercado. ¿Listo? Luego así comienzo yo a diferenciarme y esos beneficios van a depender mucho de esas relaciones que yo haya logrado establecer, uno, y de qué tanto entienda yo al cliente. Entonces, primer paso para comenzar a construir una buena estrategia de mercadeo es comenzar a entender al cliente, recopilar información relacionada con ese mercado en el que me estoy metiendo, datos de la competencia, datos del cliente, porque el cliente le compra a esa competencia, cuáles son las tendencias en ese mercado. eh, es un mercado que está en crecimiento, es un mercado que ya puede estar en declive, es un mercado maduro. Los nuevos competidores en ese mercado están ofreciendo qué cosas, cómo se determinan. Primero, identificar y atender necesidades del consumidor. Eso es básico. El consumidor tiene que ser el centro de mi estrategia. No vale, oiga, yo ya diseñé una cachucha, entonces yo voy a salir a vender esa cachucha. Eso es salir a convencer al cliente de que le compre su cachucha. Diferente es el proceso de yo entiendo a mi cliente, yo tengo capacidades para generar algunas cachuchas, perfecto, pero entonces yo entiendo al cliente y comienzo a identificar qué tipo de cachucha le puede gustar y para qué la utilizaría, ¿sí? Y por qué sí o por qué no en X o Y ambiente, ¿sí? Y qué tendría que tener ese elemento para que se convirtiera en un accesorio cotidiano. Y entonces, entendiendo eso y con mis capacidades, ya ahí sí yo comienzo a generar una oferta, ¿listo? Segundo, buscar la satisfacción del cliente. Entonces, la satisfacción del cliente, ¿cómo la voy a obtener? Ustedes en los proyectos que se están pensando dicen, oiga, mi cliente va a estar satisfecho cuando qué. ¿Qué debe suceder? ¿Qué se les ocurre? Que cumpla con esas necesidades que, pues, que el consumidor tiene, que se sienta como feliz, no sé, satisfecho pues, Perfecto, Rolando. Tal cual. El producto suple las necesidades cuando reciba lo que esperaba el producto. Así es. De entrada, la satisfacción del cliente se obtiene cuando el producto se desempeña de la forma en que debería desempeñarse. Un esfero tiene que escribir bien, ¿sí? Unos zapatos deben ser cómodos, no se les debe entrar el agua, ¿sí? Un carro tiene que funcionar muy bien, tener un buen sistema de audio, tiene que tener seguridad, se tiene que... Y respecto a lo que se desempeña la medida de productos similares, ¿sí? Ahí el cliente está satisfecho. Pero luego el otro objetivo del mercado debe ser superar expectativas. ¿Y qué creen ustedes que signifique ese superar expectativas? Piénsense ustedes, algún producto que les guste o una marca cualquiera, que ustedes hayan estado muy asombrados de cómo les fue con ese producto. Es decir, que se haya superado su expectativa. Cuando es más de lo que esperaba, dice Jessica. Perfecto. ¿Quién más? ¿Qué significa que un producto les supere sus expectativas? que sea innovador. O sea, Que sea innovador, ¿vale? Suple más necesidades de las que pensaba. Perfecto. Camilo, ¿habías abierto el micrófono? Sí, cuando de alguna forma se convierte en una necesidad, como que compré algo que no sabía que necesitaba. Ok, ok, lo podemos ver también por ese lado.
Sí, digamos que, eh, a ver, pensemos en un ejemplo, el esfero. Entonces el y escribió sobre un papel lleno de grasa, escribió sobre una madera y escribió en una pared. Listo. Ah, bueno, el esfero, perfecto. Y resulta que en algún momento necesité hacer una marca en el asfalto y el esfero me funcionó. Y necesité escribir eh, en un tipo de plástico o de impermeable en el que siempre se corta la tinta y el esfero funcionó perfecto. Y necesité escribir en un vidrio y el esfero me funcionó perfecto. Entonces, la experiencia me está diciendo como, oiga, pues el esfero está buenísimo, funciona en cualquier tipo de superficie. Decía Jessica, me suple más necesidades y decía Camilo, oiga, no, es que se vuelve necesario. Yo no sabía que lo necesitaba. Resulta que el esfero y con esas funcionalidades lo que hizo fue hacerse indispensable para mí, porque yo necesito estar escribiendo en todo lado y qué bueno esfero con el que yo pueda escribir en todo lado y no me toque luego que si voy a escribir en el vidrio, buscar el Sharpie o el marcador y ta, ta, ta. No, pues fue buenísimo. Luego el esfero superó las expectativas al respecto del desempeño de la media en el mercado. Y el que haya superado las expectativas hizo que yo de una u otra forma me enganchara mucho más con ese producto, con esa marca. Y que yo probablemente deje de buscar otras alternativas. Y que siempre que yo compre un esfero vaya a buscar el de esa marca. Porque sé que me va a funcionar en diferentes superficies. A eso nos tiene que llevar el mercadeo, a entender esas expectativas para poder superarlas. ¿Cómo entiendo yo esas expectativas? Conociendo al cliente. Yo sé que mi cliente pues es necesita esferos, porque entonces la agenda es una persona, no sé, eh, pensemos en un diseñador de pronto. Entonces el diseñador tiene su libretica como su bitácora y va escribiendo todas sus ideas y pero el diseñador también trabaja con otro tipo de materiales y entonces ese diseñador requiere tener un elemento que le permita escribir sobre ese otro tipo de materiales. Entonces, ¿qué tipo de materiales utilizará el diseñador? No, entonces utiliza el cartón y el vidrio y el licopor y la piedra y bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo digo, listo, mi cliente se la pasa escribiendo ideas, bota sus diseños y también interactúa con este tipo de material y luego yo tengo que ofrecerle un algo que le facilite esa interacción. Así lo voy conociendo y quizá me voy anticipando a lo que pueda suceder. El diseñador está acostumbrado a andar con un esfero y luego que se va a escribir en el otro que el marcador o que la crayola o que la tiza. Pero cuando probó ese esfero y se dio cuenta que le funcionó en todo lado, dijo, oiga, no, buenísimo, ya no necesito el resto de cosas. Y luego lo que yo tengo que decir es, bueno, yo le estaba ofreciendo solo en una tinta, pero es que el diseñador también es de colores, ¿sí? Porque entonces está el tema de que tal color representa tal cosa, luego entonces le introduzco otros colores al tema. Y el diseñador se puede ir, digamos que va encontrando una solución integral en solo un producto, ¿listo? Entonces es importante tengan en cuenta eso. Entender, identificar y atender las necesidades del consumidor, buscar la satisfacción del cliente y superar las expectativas. ¿Qué es esa oferta de mercado entonces? La combinación de bienes, servicios, información y experiencias que se ofrece al segmento definitivo. ¿Qué es un segmento? ¿Habían escuchado la palabra segmento? Es una parte de algo, no sé. Bien, una parte de algo, perfecto, gracias Rolando. ¿Quién más? Como mi población de clientes objetivo, la que yo pienso De pues que va a pronto, comprar mi producto. Clientes objetivo, perfecto, muchas gracias Juan Pablo. ¿Quién más? de pronto como un target, como ese grupo poblacional al que yo le estoy apuntando, Perdón, Camilo. que de pronto es como un target, o sea, como decía el compañero, es como El ese grupo poblacional al que yo le estoy apuntando.
Jessica nos dice, grupo de clientes que tiene ciertas características en común. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Jessica. Así es. Ese es el segmento. Cuando yo segmento, y como lo decía nuestro primer compañero, es una parte de algo, es tomar una parte del mercado total, ¿sí? Y esa parte tiene que tener características similares. Es decir, tiene que ser un grupo de personas, una porción de la población con características similares significa que mi producto le va a funcionar a todos ellos, ¿sí? Que sus estilos de vida, que sus momentos de desarrollo personal y profesional sean similares, que sus interacciones sociales sean similares, va a permitir que mi producto entre y se convierta en una solución para ellos. Luego yo tengo que, al identificar ese mercado, al pensar en mis clientes, comenzar a definir a partir de los recursos y habilidades que yo tengo, cuál va a ser ese grupo de clientes al cual yo voy a lograr atender. O sea, mis capacidades me dan a mí para atender a qué segmento de clientes. ¿Listo? Otra aclaración acá. Hablamos de producto entendiendo un bien o un servicio. Generalmente siempre hablamos del producto o el servicio. Es que resulta que el servicio también es un producto. Entonces, producto es todo. Todo se produce y se consume. El servicio se produce y se consume. El bien se produce y se consume o se utiliza. Lo que pasa es que el uso o consumo en un bien y un servicio es en diferentes momentos. Mientras que un bien, un pan, se puede producir en la panadería a las 9 de la mañana. Yo lo compré a las 5 de la tarde y me lo comí hasta el otro día en el desayuno a las 7 de la mañana. El servicio en el banco se produjo y se consumió en el mismo momento. Yo fui al banco, la cajera me atendió, yo necesité hacer una consignación, la cajera me pidió los datos, yo le entregué el dinero, la cajera me entregó el recibo y listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, servicio se produce y se consume al mismo tiempo, el bien se produce y se puede consumir en otro momento. ¿Vale? ¿Por qué hago esta claridad? Porque de aquí en adelante yo hablo es de producto. ¿Sí? Quizá pueda hacer referencia a un bien o un servicio por características particulares, pero en general todo aplica para el producto, ¿sí? Sea un tangible o un intangible. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, por favor, no duden en interrumpirme. Entonces, ¿qué es importante? El marketing o mercadeo tiene que garantizar, uno, que yo supere las expectativas, con eso mis clientes están satisfechos, con eso yo fidelizo a mis clientes y con eso mis clientes atraen a más clientes. Y acá les hago una pregunta, ¿qué es más costoso, atraer un cliente o mantener uno? ¿Qué creen? Atraerlo. Atraerlo. Apuesten, atraer o mantener. Camilo dice atraerlo. Jessica dice mantenerlo, Angélica dice mantenerlo, Rolando creo que dijo atraerlo, mantenerlo, está ganando el mantenerlo. ¿Por qué? Vámonos con el mantenerlo. ¿Por qué el mantenerlo es más costoso que el atraerlo? Porque cuando tú ya conoces un producto empiezas a compararlo con otros productos y tus expectativas incrementan. Tú dices atraerlo, ¿sí, Angélica? No, yo digo que mantenerlo es más costoso, precisamente Mantenerlo, porque mantenerlo tú es ya más lo costoso. conoces como tal y puedes llegar a escuchar otros productos, o sea, ya empiezas a compararlo, ya tienes más expectativas. Vale, gracias, Angélica. ¿Quién más? Tú dices se hace más exigente. ¿Nadie va a defender el atraerlo? Pues yo digo que es más costoso atraer un cliente porque, Listo. pues en términos, por ejemplo, de Las, publicidad y promoción, señor, se tiene que hacer un esfuerzo muy grande
tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible para garantizar que tal vez algunos pocos del sector se interesen en conocer el producto. Muchas gracias, Camilo. Y así es. Las estadísticas en inversión en mercadeo han demostrado que es 10 veces más caro atraer a un cliente que mantener a un cliente actual. ¿Por qué? Porque atraer a un cliente significa desplegar muchos más canales de información para que la gente se entere que yo existo. Significa generar mucha más publicidad. Significa quizás tener que dar muestras de los productos para que la gente sepa de qué es. Significa tener que generar más alianzas con diferentes actores para lograrle llegar a esos clientes en donde los clientes se están moviendo antes de que lleguen a mí directamente, ¿cierto? Yo tengo que llegar. Mientras que el mantener a un cliente es mucho más económico porque yo ya conozco a ese cliente, el cliente ya interactuó con lo que yo le estoy ofreciendo, el cliente ya sabe dónde encontrarme. Luego, al simplemente tener yo ya la información de ese cliente, yo ya puedo comenzar a generarle una comunicación un poco más. Cliente X vino a mi spa y lo que consumió fue un masaje antiestrés. Entonces yo ya sé que lo que le voy a comenzar a decir a ese cliente es todo lo que esté relacionado con el tema antiestrés y de una u otra forma puedo comenzar a venderle o presentarle otro tipo de servicios, pero llevándolo al tema antiestrés. Ya sé por dónde dirigir mi comunicación. Los programas de fidelización, de manejo de puntos, de hacer parte de una comunidad, no son igual de costosos que el tener que dar muestras de productos o tener que tener un impulsador si son bienes tangibles o tener que a comenzar a llamar porque pues es el costo del recurso humano, ¿sí? Por eso el mantener un cliente es mucho más económico. Yo de entrada tengo que buscar o tengo que conocer, identificar esas necesidades del cliente y segmentarlo muy bien para que una vez se dé la interacción, ese cliente quiera volver a comprar o consumir lo que yo estoy ofreciendo. Si se garantiza esa recompra, yo estoy
¿Aló, ya me escuchan? Vale, perfecto, muchas gracias. Qué pena con ustedes, tuve problemas acá con el internet. Tocó reiniciar todo, pero bueno, esperemos que no se caiga otra vez. Bueno, ¿en qué quedamos? Les decía entonces, tenemos que garantizar la superación de las expectativas de nuestros clientes. Esos clientes, digamos que al superar las expectativas de ellos, los clientes no van a ver motivación en buscar otra alternativa. Los clientes van a querer, eh, al encontrar una solución integral a lo que ellos esperan, pues van a querer permanecer con lo que nosotros les estamos ofreciendo. Luego es nuestra responsabilidad entender esas expectativas, entender esas necesidades y lograr anticiparnos un poco a los cambios que pueda tener el mercado. ¿Listo? Lo siguiente también es que tenemos que tener cuidado de no minimizar o elevar las expectativas. ¿Qué es esto? No decir mentiras ni subestimar lo que nosotros estamos ofreciendo. Me explico. Decir mentiras es decir que lo que yo voy a ofrecer es mucho mejor porque tiene un material o el servicio que estoy ofreciendo utiliza una metodología nunca antes vista que fue patentada en X lado y que ha sido generadora de no sé qué cuántos reconocimientos y que al final eso no sea cierto, o sea una metodología igual a algo que ya está existiendo y que todo el mundo está aplicando. Y subestimarlo significa no decir que es un desarrollo de una metodología propia, que se consiguieron unos resultados validándolos con X comunidad o X grupo de personas, los resultados son estos y estos y estos, digamos que por falta de confianza. Si yo subestimo las características de mi producto, pues no estoy llegando con fuerza a un mercado donde ya hay unas alternativas. Hoy por hoy casi que todo está hecho, ¿sí? De hecho, Steve Jobs lo decía, y él decía, innovar no es crear un algo nuevo, sino es utilizar lo que ya existe de forma tal que exista otro uso. Con lo que ya existe, generar un algo a lo que se le pueda dar otro uso. No es crearse un algo que no existe, ¿sí? Entonces nos tenemos que pensar eso, ya están todas las alternativas en el mercado. De hecho, nuestros clientes viven o han estado desarrollando sus actividades hasta el momento en el que yo estoy con otro tipo de alternativas. Luego, nosotros no somos indispensables. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ser claro con mi oferta de valor, es garantizarles que sí existen unos beneficios adicionales y que cuando yo les garantice esto ya lo haya validado previamente. ¿Listo? Entonces, hay que validar lo que vamos a decir con nuestros clientes. De ello se desprenderá nuestra propuesta de valor. ¿Y qué creen que es esa propuesta de valor? ¿Quién ha escuchado al respecto? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Propuesta de valor? ¿Nadie ha escuchado? ¿Nada? Entonces dice Jessica, lo que yo tengo para ofrecer a mi cliente. Vale, muy bien. ¿Quién más? De pronto es lo que le da valor adicional a mi producto, lo que lo diferencia de los demás productos. Un diferenciador, un valor adicional, perfecto. Jenny nos dice elemento diferenciador de los productos o servicios. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna definición en contravía de lo que ya se dijo? Vale, muchas gracias entonces. Propuesta de valor, diferenciación. Claramente es lo que hace que yo marque una diferencia entre lo que existe y lo que yo estoy ofreciendo. Pero ojo, esa diferenciación no tiene que ser básicamente física o necesariamente física o respecto al desempeño. La propuesta de valor va más allá
y la propuesta de valor o nuestra propuesta de valor deberá incluir elementos intangibles de lo que yo ofrezco, ¿sí? Entonces, es explicarle al producto, al cliente, perdón, por qué comprar mi producto o por qué utilizar lo que yo le ofrezco y no lo que ya existe en la competencia. Y para ello yo tengo que tener claro cuáles son esos beneficios adicionales que le ofrezco y cuál es el costo para ese cliente, es decir, ese sacrificio. Entonces acá vienen dos preguntas. Primera, ¿por qué hablamos de un sacrificio por parte del cliente? ¿Por qué creen que cuando uno como cliente decide adquirir un producto está sacrificando algo? Yo creo que es porque, digamos, si yo ya tengo un producto determinado y me arriesgo a, a, a comprar otro nuevo, o sea, que es igual, pero me da más beneficios, puede que no me cumplan las expectativas, entonces tengo que hacer un sacrificio para mirar si realmente se cumplen las expectativas que yo tengo con respecto al producto. Vale, Paula, muchas gracias. Jessica nos dice, porque tiene que gastar su dinero. Juan nos dice, si arriesga que no cumpla las expectativas. Vale, ¿alguien más? Bien, muchas gracias. Tal cual, el costo es un sacrificio. ¿Por qué? Primero, el decidir consumir A significa que yo dejé de consumir B o C, luego no supe cómo se desempeñaban ellos. El decidir consumir algo nuevo significa que yo estoy sacrificando eh, esa, digamos, seguridad que yo tenía en que el producto que ya había probado me funcionaba. Significa que me estoy arriesgando a que algo quizá no supla mis necesidades. ¿Sí? Luego, si como oferente o como emprendedor o como dueño de la iniciativa, yo entiendo que eso que está haciendo el cliente o ese costo, ¿sí? Que para el cliente representa eh, ese producto que va a adquirir es un sacrificio, entonces yo comienzo a proyectar mi propuesta de valor de forma tal que le haga ver y sentir que el sacrificio fue menor a lo que está recibiendo. Entonces, pregunta 2. Cuando una persona adquiere un carro de gama alta, pongámosle un precio 200 millones de pesos, ¿qué está comprando esa persona? Confort, dice Jenny. ¿Quién más? Lujo, estatus. ¿Quién más? Exclusividad. ¿Qué más? Vale. Del confort, lujo, estatus, exclusividad, ¿qué es tangible? ¿Qué puedo tocar yo cuando compro el carro? ¿Algo de eso se puede tocar? ¿Algo de eso es tangible? Nada, ¿verdad? Todos son elementos intangibles. Ninguno, aquí hablo de la máquina, la tapicería, el sistema de audio, el motor. No hablamos de eso, porque asociamos ya, mire, es un precio alto, es un carro de gama alta, luego uno sabe, ¿sí? O se da por sentado que pues es una muy buena máquina. Lo que uno está comprando más es ese tema del estatus, de la exclusividad, ¿sí? Son esos elementos que para ese personaje son mucho más valiosos, ¿sí? Ese personaje quizá necesita de ese carro para hacer parte de un grupo social particular, o ese personaje necesita de ese carro para sentir que ya logró ese objetivo que se había trazado eh, eh, con ese trabajo y con ese esfuerzo que le metió al trabajo, ¿sí? Luego, los beneficios son mucho más grandes que el haber destinado los 200 millones de pesos, que ese sacrificio, que quizá para una persona fue un sacrificio porque estaba entre, oiga, me compro el carro que siempre he querido,
o hago una inversión en acciones, o pago la mitad, o pago toda una casa, o me compro ese carro o me hago en viaje por toda Europa. Entonces fue un sacrificio. Hay niveles de sacrificio, claramente, pero fue un sacrificio para ese personaje. Solo que esos beneficios de exclusividad, confort, estatus, pertenencia son mucho más grandes. A eso debemos apuntarle nosotros, a identificar esos beneficios en nuestros clientes o usuarios, para que no sientan que lo que van a pagar es mucho al respecto de lo que van a recibir. De hecho, tienen que sentir que es muy poco, que eso que pagaron realmente no vale lo que están recibiendo. ¿Listo? Si los beneficios son mayores que el sacrificio, percepción de que es un buen producto, que vale la pena y que no voy a necesitar buscar otra alternativa. Pero si el sacrificio es mayor que el beneficio, uno, yo voy a decir, pues el producto es malo, no suplió mis necesidades, no superó expectativas. Y luego para nosotros internamente significa que nuestro modelo de negocio, nuestra iniciativa no está bien estructurada. Significa que en algo estoy fallando, que no valide bien esa propuesta de valor. ¿Sí? Significa que no sé si realmente lo que ofrezco es lo que ofrezco o que el mensaje que estoy mandando es confuso. ¿Listo? ¿Qué tengo que tener en cuenta o de qué depende tener una buena propuesta de valor? Identificar claramente el problema o la necesidad. ¿Esto qué significa? Entender el medio en el que se mueve mi cliente, ese contexto, quiénes influencian sus decisiones de compra, cuáles son los actores principales en ese entorno, ¿sí? Beneficios que espera ese cliente, qué es lo básico al respecto de las experiencias que ya ha tenido en el mercado, qué es lo que le molesta a ese cliente, por qué ese cliente cambiaría de alternativa, qué puede llegar a superar su expectativa, qué es lo que va a diferenciar lo que yo ofrezco de lo que ofrece la competencia, por qué yo puedo llegar a ser mejor para mi cliente que la competencia, cuál es la experiencia que está atada a mi producto. Y acá otro énfasis. Todos los productos, sean bienes o servicios, hoy por hoy, van atados a una experiencia. La compra por internet es toda una experiencia para el que le gusta, ¿sí? Entonces, tener el chat activo 7 por 24, el poder filtrar las cosas por precio, el poder definirle las características sin necesidad de estar en la tienda en físico y buscando y gastando allá tiempo, sino que está sentado en su cama o en la sala de su casa definiendo los filtros, ¿sí? El ir a comprar ropa a la tienda y pues escuchar la música de la tienda y el estilo del servicio, el ir a la tienda del barrio a hablar con el tendero y ver el televisor con las noticias, ¿sí? El ir a un restaurante fino o al restaurante del corrientazo, cada uno tiene una experiencia. Y eso es lo que hace muchas veces que el cliente se quede en ese lugar, se quede con ese proveedor, por así decirlo, esa experiencia. Entonces, otra invitación es a que de entrada ustedes comiencen a pensar, bueno, ¿cuál sería esa experiencia atada al producto? Sea venta virtual, sea venta cara a cara, sea venta por intermediario, ¿cómo se le va a vender esa experiencia al producto? ¿Listo? Y por último, tener en cuenta elementos de sostenibilidad. Cada vez cobra más importancia el tema de productos amigables con el medio ambiente, cobra más importancia que se tengan en cuenta las poblaciones vulnerables para el desarrollo de actividades primarias, que se tenga en cuenta los beneficios o efectos que puede tener el desarrollo de esa actividad, ¿sí? En la comunidad en la cual se está desarrollando. Entonces, yo necesito incorporar esos elementos en mi oferta de valor para que el cliente tenga más elementos de donde hacer comparaciones y acceder a lo que yo le ofrezco. ¿Listo? ¿Dónde encuentro yo toda esta información? En el entorno, ¿sí? En la competencia, buscando por internet. Ah, que yo me voy a meter al tema de la alimentación funcional. Ah, bueno, ¿y qué es la alimentación funcional? ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Y cuáles son los principales proveedores? ¿Y cuáles son esos personajes de interés que están sentando la parada aquí? ¿Y cuáles podrían ser los tipos de alimentos que más
se venden y cuál es el ejemplo o ese cliente que se está moviendo por ese lado y yo cómo podría ser un prototipo y bueno, diferentes elementos que uno puede comenzar a buscar que le van a llenar de argumentos para comenzar a estructurar el modelo de negocio. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Listo, entonces llegamos a la mezcla de mercadeo. ¿Qué es la mezcla de mercadeo? Las 4 P's, el mix de marketing. Es lo más básico, digamos, es por lo que le comienzan a uno a enseñar mercadeo siempre. ¿Que ya ha evolucionado? Sí, porque se le han incorporado otro tipo de variables ya relacionadas con el servicio, ya relacionadas con los diferentes canales de atención. Pero en general, todo va a mezclar muy bien elementos o estas 4 P's de forma tal que la estrategia que surja sea la más adecuada de acuerdo al tipo de cliente. ¿Alguien ha escuchado qué es ese mix de marketing o qué significan esas 4 P's? ¿Alguno? ¿Alguien se arriesga? Producto, plaza, promoción y precio, Jessica. Muchas gracias. Tal cual. Producto, plaza, precio y promoción. O producto, precio, plaza y promoción. En cualquier orden. Son 4 elementos que tienen que ver directamente con mi cliente, con la forma en cómo yo me comunico con el cliente, con lo que le estoy ofreciendo. De esos 4 elementos, 3 significan gastos para mí y uno son los ingresos. Adivinen cuál es el ingreso. El precio. De una buena fijación de precio va a depender que la actividad que yo desarrollo sea sostenible. El producto necesita de mis recursos para su generación. La plaza, es decir, la forma en como yo voy a distribuir, pues necesita de recursos para generar esa distribución. Y la promoción, pues necesita de recursos para lograr transmitir ese mensaje. Luego yo tengo que generar una muy buena mezcla de estos elementos. ¿Listo? Entonces, primero, producto. Como les decía, es el bien o servicio. ¿Qué busco yo con ese producto? La satisfacción del cliente. Si es un servicio, yo tengo que garantizar que le estoy atendiendo a ese cliente como el cliente lo necesita, lo merece y lo espera. Si es un producto, yo tengo que garantizar que el desempeño es el básico y que supero expectativas. Y entonces puede surgir una pregunta, oye, ¿yo cómo sé cuál es el desempeño básico de un producto? Están las regulaciones. Las regulaciones de los entes gubernamentales y normadores de todo tipo de cosas son los mínimos requeridos para que algo pueda operar. En temas de alimentación estará el INVIMA, en temas de educación, pues la Secretaría de Educación, pues en tema de agricultura, pues está el Ministerio de Agricultura y bueno. Y entonces, esos entes reguladores nos dicen los mínimos. Mire, usted para hacer esto o ese producto va a tener estas características. Eso es el mínimo. Luego yo no puedo decir que por cumplir la regulación ya estoy bien. No, es el mínimo. Mejor dicho, si no cumplo eso, ni para qué gasto tiempo y recursos. Yo tengo que cumplir eso, tengo que comparar eso con lo que necesita mi cliente y comenzar a mejorar esos mínimos de forma tal que el cliente se convence de que lo que yo le estoy dando es mejor. Nuevo énfasis. Los emprendedores siempre decimos al inicio de nuestra operación que nuestra característica fundamental es la buena calidad y el buen servicio. Eso es un cliché. Hoy día todos los emprendedores dicen lo mismo. Y es que hoy día ningún cliente o consumidor va a aceptar un mal servicio o algo de mala calidad. Como clientes tenemos acceso a mucha información. Día a día esa información va aumentando. Con solamente una palabra en el celular podemos hacer comparación del producto acá en mercados locales, en mercados internacionales. Podemos saber comentarios de otros clientes. Podemos saber por qué le fue bien o por qué le fue mal. Luego, el decir y el escudarnos en que es la mejor calidad y el mejor servicio no nos sirve de nada. Eso es algo que todo el mundo tiene que hacer. No significa que no sea necesario, pues obviamente tenemos que garantizar una buena calidad, un buen servicio, pero no pueden ser los únicos atributos que nos diferencien.
La diferenciación tiene que estar atada a esa necesidad del cliente, a esa característica del cliente. Y la diferenciación tiene que ser tan relevante que logre que ese cliente se olvide de esos sacrificios que puede hacer al no consumir las otras alternativas. ¿Listo? Ese producto necesita de unas características para presentárselo a ese cliente. Entonces en el producto tenemos nosotros la marca. ¿Y qué es la marca? Para ustedes, ¿qué es la marca? ¿Por qué es importante la marca? Es con lo que nos identifican. El identificador, gracias Wilson. ¿Quién más? El nombre con el que lo debe conocer, nos dice Jessica. Identidad, nos dice Pablo. ¿Alguien más? Vale, perfecto. Identificación del producto por parte del productor. La marca es ese identificador, así es. La marca es la imagen que yo comienzo a crear. La marca es lo que se posiciona en el mercado. La marca es lo que al final termina valiendo más que el proceso, que todos los activos que uno pueda tener. ¿Sí? La marca es eso que nos abre la puerta. ¿Sí? Es ese primer elemento que primero tengo que definir y segundo tengo que proteger, porque detrás de la marca hay todo un conocimiento desarrollado. ¿Sí? Y por eso es muy importante que si ustedes ahorita en el desarrollo de sus proyectos, en el TPI, se dan cuenta que hay un producto muy potencial, primero, que generen esa marca o ese identificador. Y segundo, antes de comenzar a hablar mucho al respecto y después de haber validado ciertas cosas, la registren. No necesitan estar ustedes registrados como persona jurídica ni tener ya la empresa formada. No. Una persona natural puede hacer una solicitud de protección de marca y eso les garantiza que nadie más va a poder utilizarla. En caso de la vida real, un emprendimiento, cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre de ese emprendimiento. El caso es que tenía que ver con indumentaria para ciclistas, camisetas y bueno, cascos y una cantidad de cosas. Nunca quisieron registrar su marca porque todavía no, porque es que sentían que pues era una inversión que no deberían hacer todavía, porque todavía los clientes tampoco les pedían tanto, pero ya tenían una base de clientes. Y luego alguien más sí registró esa misma marca con una variación en la tipografía, hacían exactamente lo mismo. Y entonces llegaron las personas, oiga, no, mire que nos registraron, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí nada se puede hacer. El primero que registra la marca es el que tiene el derecho a utilizarla. Y sea el mismo producto y puede tener usted las actas de reuniones de hace 3 años y la marca se registró hasta ahorita. Si ese otro personaje fue más abeja y fue y la registró, pues ya se quedó con la marca. ¿Y eso para usted qué significa? Tener que cambiar de marca, confusión en la base de clientes, tener que lidiar con que ese otro va a poder generar o quizás genere cosas de mala calidad y comiencen a asociarlo con usted. Entonces, por eso es importante que lo tengan en cuenta. En el desarrollo de un producto, cuando ustedes ya tengan una validación y un concepto claro, comiencen luego a pensar en esos identificadores, en esa marca y después regístrenla. La Superintendencia de Industria y Comercio da talleres y a través de esos talleres pueden acceder a cierto tipo de descuentos. Y pues bueno, existen diferentes facilidades para hacer ese registro de marca, pero es importante que lo hagan. También es importante el empaque. El empaque de un producto, más allá de contener el producto, da información al respecto. Por eso hay empaques tan diferentes. Y por eso vemos en los anaqueles que los empaques más llamativos están como más a la altura de los ojos del consumidor. Y que depende de la letra y de la información nutricional que dé, o de los componentes, o del muñequito, o de la sorpresa, ¿sí? Se toma la decisión de compra. Porque el empaque de los cereales para niños pues tiene figuras o dibujos grandes y como sorpresas y juegos en la parte posterior de las cajas.
porque lo que se busca es que el niño se sienta atraído por ese empaque. ¿Para qué? Para que genere una presión en la compra del niño. El embalaje luego es la forma como yo, digamos que agrupo muchos empaques y los llevo hasta el destino final. Y entonces ustedes me podrían decir, listo, eso aplica perfecto para un bien. Y en un servicio, ¿cómo funciona? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el empaque y el embalaje en un servicio? ¿Qué se les ocurre? ¿Algo? ¿Nada? Piensen en De, Wilson. de pronto la publicidad podría entrar en en el empaque. De acuerdo, muy bien, publicidad. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Plataforma del servicio, del empaque. Muchas gracias, Angélica. Nombre del servicio, la dependencia, muy bien. ¿Alguien más? Vale. El servicio entonces ¿lo ven en pantalla? Listo, vale, gracias. Perdón, el internet está muy malo hoy. Entonces les decía, la presentación personal de esa persona, del que presta el servicio, el lenguaje con el que está ofreciendo, ¿sí? Eh, el lugar en el cual se presta el servicio se podría considerar como el embalaje. Luego yo tengo que tener un local, una oficina o atiendo en mi casa, no importa, pero tiene que estar dispuesto a la forma del servicio. Que yo atiendo desde mi casa y todo es por llamada telefónica, listo. Tengo que tener un protocolo para contestar esa llamada. No, que es el teléfono de la casa y es que mi abuelita o mi tía a veces contesta. Dígale a la abuelita o la tía que conteste corporativamente o que conteste con el X protocolo, que después que si es el amigo de la familia, diga, no, es que es el emprendimiento de mi nieto, sobrino, hijo, primo. Pero es importante siempre manejar un estilo, ¿sí? El folleto, la tarjeta de presentación son fundamentales para transmitir esa imagen y para transmitir lo que se quiere que sea ese producto o ese servicio. ¿Listo? Un proyecto social igual necesita una imagen. Un proyecto social igual necesita un reconocimiento en el entorno. Para el desarrollo de un proyecto social se necesitan muchas alianzas. Luego, para poder establecer esas alianzas se necesita de una imagen contundente, de una imagen que genere confianza. Entonces, piénsense en eso. La marca debe generar confianza. La forma como yo presento el producto debe transmitir seguridad, ¿sí? Debe transmitir dominio de lo que se está haciendo, ¿vale? Importante acá, el proceso de diseño. Yo imagino que ustedes en el TPI de pronto irán a ver un poco de la metodología del design thinking. Esto puede ser un adelanto o algunos ya habrán podido interactuar con ella. Pero ¿qué es esto? Es una metodología de pensamiento de diseño que básicamente es poner al cliente o usuario en el centro del proceso. Es decir, no diseñarse un producto para después salir a convencer, sino entender a un cliente y a un usuario, un posible usuario, para después diseñarle un algo. Y con eso uno ya tiene cierto grado de certeza en que lo que está diseñando pues va a funcionar. Entonces comenzamos con el descubrir y es que
entender un problema, una oportunidad o una necesidad en el mercado. Es bueno, ¿qué puedo hacer yo allá? ¿Qué está pasando en ese sector? Yo tengo una serie de habilidades para el desarrollo, diseño de máquinas, entonces voy a irme por el lado de la ingeniería mecánica a ver qué está sucediendo, qué pueden necesitar las empresas. Sí, no, yo soy ingeniero mecánico y me quiero meter por la parte de los aviones y el diseño de turbinas. Ah, bueno, entienda ese mercado. Luego, ¿qué ideas le surgen a usted? Y cómo eso se puede interconectar con los problemas, oportunidades o necesidades que usted identificó. Y a partir de eso y de esas ideas, ¿con qué recursos cuenta usted o qué puede necesitar? Luego vengo y hago un prototipo. ¿Y qué es prototipar? Prototipar es comenzar a hacer bosquejos y diseños iniciales de lo que va a ser ese producto final. ¿Sí? Y en la medida en que yo voy probando el prototipo, le voy incorporando elementos o voy complejizándolo de forma tal que el último prototipo sea lo más parecido a lo que va a ser el producto final. En ese prototipar, yo tengo que hacerme un diseño de lo que voy a ofrecer, tengo que hacer un listado de los requerimientos que puedo necesitar y tengo que materializar mis ideas. Acá es donde yo tangibilizo esto que acá estoy pensando. Para luego hacer una prueba, escuchar a los que están interactuando con eso que yo estoy ofreciendo, recibir esa retroalimentación e incorporar esos aprendizajes y mejoras en los prototipos para al final tener un producto que está muy ajustado a lo que realmente necesita el mercado. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo se prototipará un servicio? ¿Qué creen ustedes? Pues de pronto como con muestras en supermercados o algo así. Muestras gratis. ¿Del servicio o del producto o del bien? Ah, del producto, sí. Ok, vale. Eso es una forma. Yo hago unas muestras, identifico, pero hablemos del servicio. Encuestas de calidad, nos dice Juan Diego. Digamos que en encuestas de calidad yo ya podría estar evaluando el servicio que presté. Entonces, yo quiero prototiparlo. Nunca nadie ha interactuado con el tipo de servicio. ¿Cómo puedo hacer esos primeros prototipos? Buscar un posible pues, cliente pues, contarle del servicio y pedirle que nos permita de pronto eh, prestar el servicio todo, y al final sí hacer pues, lo de la encuesta de calidad y eso, pero creo que sería como la primera parte, hacerlo en algún sitio o para hacer una prueba piloto. Perfecto, Rolando, muchas gracias. Buscamos al cliente y le, pues, simulamos el servicio. Listo. Y digamos que mi servicio es un hogar geriátrico. ¿Sí? Y entonces yo cuando hablo del hogar geriátrico, pues estoy hablando de un lugar campestre donde le voy a hacer fisioterapias al adulto mayor y voy a estar especializado en accidentes neurológicos. ¿Sí? ¿Cómo prototiparían ustedes eso? ¿Qué se les ocurre o no se les ocurre nada? ¿Complicado? No saben, no responden. Bueno, les cuento. Un servicio es un conjunto de procesos, ¿sí? Luego, yo tengo que desagregar mi servicio para no hacerme un 8. En el hogar geriátrico, o sea, si se piensa como el prototipo de todo eso, entonces yo necesitaría la casa, el espacio campestre, tener el profesional. Yo soy administrador de empresas, pero yo quiero que sea especializado en accidentes neurológicos, entonces tener el profesional en medicina que se vaya ido por la rama de la neurología y tengo que tener el tema de fisioterapia y tengo que tener los elementos, ta, 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 ta. No, pues de aquí a que yo, o sea, para poder prototipar, tengo que tener montado todo el emprendimiento. Pues la verdad es que no. Si yo desagrego eso en procesos, yo tengo que entender que primero, bueno, eh, evaluar si mi propuesta de valor es la especialización en neurología, entonces es lo primero que voy a hacer. Luego yo, pues si tengo que buscarme un posible cliente, ¿cierto? Y voy a donde ese cliente está y hago una muestra o una prueba de lo que sería
mi terapia en neurología, ¿sí? Me hablo con un fisioterapeuta y le digo, bueno, venga, para un adulto mayor que puede funcionar. Entonces el fisioterapeuta me dirá, mire, este y este y este ejercicio, listo. Lo practico con ese personaje. Resulta que yo también tengo que prototipar el servicio que le voy a dar a la familia del personaje, porque si es un hogar geriátrico, en últimas yo le vendo ese servicio es a la familia, no al personaje. Entonces yo tengo que atenderlos y evidenciarles los beneficios, tener todo un discurso montado. Yo puedo hacer ese prototipo también. Los desagrego, voy incluyendo diferentes elementos que después me permitan a mí entender que la interacción de los mismos va a garantizar que yo tenga un buen producto. Nos dice Jenny, encuestas de necesidad del servicio familiares, quizá en espacios de adultos que necesiten cuidado. Exactamente. Entonces yo busco esa posibilidad de, uno, entender la necesidad de la familia, y ahí ya tengo una idea de lo que puede ser ese producto, ese servicio, ¿sí? Me voy a otros hogares geriátricos y a manera de valor agregado, o como un servicio gratuito, yo digo, no, es que quiero implementar este tipo de prueba con estos adultos mayores, con estos abuelitos, a ver cómo nos va. Entonces comienzo a hacer esa prueba. No necesito tener yo mi espacio ni mi hogar geriátrico. Sin embargo, prototipé lo que sería mi propuesta de valor. ¿Listo? Siguiente. Entonces estamos hablando de los productos y de lo importante de los atributos. Quiero que veamos este video. Por favor, enfóquense muy bien en lo que hace la gallina y en lo que sucede para que después lo discutamos. ¿Listo? Listo. ¿Qué vieron? ¿De qué se trata el comercial? ¿Qué quieren hacer evidente en ese comercial? Pues de pronto es como, pues Jaguar es una marca de carros, entonces, pues sí, muchos carros hacen como lo de la gallina, que es como mostrar la estabilidad y pues como ese sistema de manejo, pues dicen como es mucho mejor como ser rápido, supongo, o como la velocidad de nuestros carros que, pues no sé, como todos estos sistemas de estabilidad. Vale, Nicolás, muchas gracias. Jessica nos dice el movimiento. ¿Quién más? De perspectiva, la gallina solo tenía un punto fijo donde observar, pero no vio cambios repentinos. Vale, Jenny, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo opino que Wilson. el poder del jaguar sobre los demás. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces dense cuenta que los dos animales estaban representando atributos de dos marcas de carros. La gallina y el señor dice, ven, esto es lo que hace un Mercedes. Y como lo decía nuestro compañero Nicolás, la estabilidad, que es a lo que le apuntan muchos carros. Entonces Mercedes solamente está haciendo evidente el tema de la estabilidad del carro. La gallina mirando a un punto fijo, se le puede mover el cuerpo, se le puede mover todo, pero su cabeza sigue enfocada en el punto fijo. Y llega Jaguar y dice, solamente se enfoca usted en el movimiento de su cuerpo, a nosotros nos gusta o nosotros vamos es por todos los aspectos felinos. ¿Y cuáles son esos aspectos o atributos felinos? Agilidad, rapidez, audacia, seguridad de pronto, fiereza. Entonces, digamos que el comercial lo traemos porque sirve para eso, para evidenciar la forma en la que los atributos
y el que como clientes veamos los atributos de un producto vienen a ser determinantes en la decisión de compra, ¿sí? Entonces Mercedes se quedó solo con la estabilidad, pudiendo tener otras cosas, se quedó solo con la estabilidad. Jaguar, con solo ese animal, representa muchos más atributos, ¿listo? Eso debemos buscar lograr con nuestro producto, que los atributos sean evidentes. La siguiente P es el precio. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Que el precio es lo que se da en el intercambio para la adquisición del bien o el servicio. Y el precio tiene dos significados. Si bien para nosotros, como vendedores, es la cantidad de dinero que cobramos por el acceso a eso que ofrecemos y es nuestra principal fuente de ingresos y luego de utilidades, para el comprador ese precio es una sumatoria de todo lo que tiene que pagar para acceder a esos beneficios. Entonces recuerden el ejemplo del carro. Para ese personaje es la sumatoria del estatus, el confort, calidad, exclusividad, ta, 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 ta. Y además para el comprador es lo que más influye en la decisión de compra. ¿Sí? Nosotros como compradores siempre vamos a tener pendiente el tema del precio. ¿Cuánto vale eso? Y si eso vale eso, ¿por qué? ¿Qué me está ofreciendo? Y comparamos. ¿Y lo otro que me puede ofrecer? Así nosotros tengamos un buen flujo de ingresos. No compremos siempre en que esto es más caro, no sé qué. Vamos a comparar el precio. ¿Por qué? Porque siempre puede haber mejores o peores alternativas. Y uno siempre quiere lo mejor. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que, como lo veíamos hace un rato, el comprador hace un sacrificio. El precio es esa medida del sacrificio. Como vendedor, entonces tenemos que saber muy bien que lo que estamos cobrando es, digamos que, una medida de lo que el cliente tiene que recibir y quizá tenemos que verlo como que el precio se vea mucho menor a lo que significa para ese cliente. Entonces, ¿qué es lo que valida el cliente? ¿Listo? ¿Qué es importante? Como el precio es la clave del ingreso, lo que genera nuestras utilidades, tenemos que fijarlo con mucho detenimiento. Nuestra competencia no tiene que basarse en el precio. Nuestra entrada al mercado no tiene solamente que basarse en el precio. Lo más importante acá son los atributos de nuestra oferta, ¿listo? De nuestra oferta de valor. De ese precio y de una buena fijación va a depender que tengamos un nivel de ingresos tal que permita cubrir toda la operación, producción, finanzas, ventas, distribución. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar un equilibrio en el precio. Un equilibrio que represente para nuestro cliente, usuario, consumidor, un conjunto de beneficios que superan las expectativas y que represente para nosotros esa ganancia, esa utilidad o la posibilidad de mantener las operaciones de nuestro proyecto y de cubrir con todos los costos y gastos. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Cuánto me cuesta a mí tener en operación este emprendimiento? ¿Cuál es el precio que determinó la competencia? ¿Por qué? Pues la competencia ya es un estudio de mercado. Yo no debería ignorarla. Debo ver cuál es ese precio y partir de eso para determinar, bueno, el precio es la competencia es esto porque estos son los atributos, luego mis atributos son más o menores, mi segmento es el mismo, ¿sí? Márgenes y variables macroeconómicas significa entonces que si a mí me afecta el cambio del dólar, que si a mí me afecta el precio del petróleo, que si a mí me afectan las tendencias, que si a mí me afectan los TLC, los temas tributarios. ¿Y qué tengo que hacer? Que el precio me garantice a mí cubrir los costos y gastos. Y en esto que está mi salario como emprendedor. Yo tengo que desde el principio contar con los salarios de los trabajadores partiendo por el mío, porque si yo no cuento con mi salario, más adelante, si me comienza a ir muy bien, voy a tener que contratar a alguien y entonces esa ganancia que yo creía de 2 millones de pesos al mes se vuelve una ganancia de 400.000 pesos porque me tocó contratar a alguien que pagándole un mínimo, pues tengo que pagarle prestaciones, ¿sí? Tengo también que evaluar las reacciones de mi posible segmento. Quizás yo crea que mi segmento tenga una buena liquidez y entonces yo creo que van a pagar mucho más y resulta que no me compraron. Quizá yo fije un precio bajo porque dije, no, 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 yo le quiero ofrecer lo más barato al cliente, pero mi cliente sea alguien que relaciona precio con calidad y entonces como está muy barato, dice, no debe ser mal. Entonces yo tengo que evaluar esas reacciones y también tengo que estimar en cuánto tiempo quiero recuperar la inversión.
esa plata que uno le mete al emprendimiento al principio o al proyecto tiene que poder recuperarse, porque eso va a significar que el proyecto es rentable. ¿Sí? Y eso va a significar que si yo quiero que sea un algo que crezca con ánimo de lucro y voy a tener que buscar inversionistas, yo le voy a poder decir al inversionista, oiga, usted va a recuperar su dinero en tanto tiempo porque así lo ha mostrado la tendencia, así sucedió en estas primeras etapas. Entonces, si yo tengo en cuenta un tiempo para recuperar mi inversión, tengo en cuenta cuáles son mis costos y gastos y cómo evaluar reacciones, cuáles son las reacciones de mis clientes, perdón, voy a poder fijar un precio acorde a lo que estoy ofreciendo y a las expectativas del mercado. ¿Listo? Siguiente P, la plaza. ¿Y qué es la plaza? Nada más que la forma como el servicio o el bien va a llegar hasta ese consumidor, usuario o cliente final. Y entonces la forma de distribución va a depender de las características de mi producto. Puede que sea por intermediarios y resulta que yo voy a hacer un algo de consumo masivo, ponquecitos. Y entonces ponerme yo a vendérselos a cada una de las familias que tienen niños para que lleve al colegio puede que resulte difícil. Entonces yo lo que hago es generar relaciones con las tiendas de barrio, ¿sí? O los almacenes de cadena. Local propio, ¿por qué no? Porque para mí, y como estoy en el tema de alimentación funcional, es fundamental que vean la decoración, la cultura, y cada que yo vendo un producto, pues tengo que manejar un discurso allí particular que convenza, entonces necesito tener mi local. Venta por internet porque, no, es que el tipo o las características de mi cliente son personas que están conectadas 7 por 24, trabajan en su smartphone, en su tablet, en su portátil todo el tiempo y están siempre por el WhatsApp, Instagram, redes sociales. Son personas que están acostumbradas a hacer compras por internet, confían en ello. Entonces, pues yo para qué me desgasto en un local, yo lo voy a vender a través de una página web. O puerta a puerta. Entonces resulta que volvamos al tema de la ingeniería mecánica, yo voy a desarrollar una máquina ensambladora de carros, ¿sí? Nacional, y pues resulta que yo para que me pongo a enviar correos y a esperar frente al computador a ver si alguien me responde, pues yo me voy a las empresas de carros y a los que tengan ensambladoras aquí o a las que no por lo que les sale costoso y les ofrezco mi máquina. Yo sé que con que se me materialice una venta estoy cubriendo los costos y gastos y ganancias de 6 meses. Entonces es mucho más rentable para mí ir puerta a puerta y gastarle un tiempo a cada cliente que enviar una cantidad de correos que no son nada personalizados, que se pueden confundir con el resto de spam que llegan y quedarme sentado esperando a que me llamen. También es muy importante tener en cuenta las características de mi producto, ¿sí? Y las características de ese segmento particular. Entonces luego yo haré una distribución exclusiva, ejemplo Harley Davidson. Una comunidad es un algo muy exclusivo, tienen muy pocas tiendas y todo lo que tenga que ver con ellos tendrá que darse en su tienda y dentro de su misma tienda tienen el taller donde le ponen los accesorios, donde le cambian, si usted se chocó, pues le arreglan la moto, todo dentro del mismo lugar, que es un algo muy selectivo y resulta que entonces yo tengo una oferta, yo voy a montar un restaurante o una alternativa gastronómica internacional, entonces yo voy es a los lugares puntuales donde se mueve la onda gastronómica internacional o intensivo, entonces volvemos a los ponquecitos y entonces pensemos en ramo y si ustedes han visto los triciclos de ramo que van por todo lado, por toda la ciudad, por todos los barrios vendiendo los productos. Entonces esa debe ser mi estrategia de distribución. ¿Listo? ¿Quién es mi cliente? ¿Cuál es el tipo de producto que yo estoy generando? ¿Y cómo voy a hacer que ellos dos interactúen? Y por último, en las P's tenemos la promoción, que es igual a la comunicación. La forma en la que el cliente se va a enterar de lo que yo le estoy ofreciendo y el mensaje que voy a utilizar. Luego que tengo que tener en cuenta la cobertura. Devolvámonos en esta diapositiva. Exclusivo, selectivo, intensivo. En esa medida yo voy a escoger unos medios particulares. No, masivo, entonces yo voy a buscar poner una pauta en el periódico o voy a tener una cuña en el radio porque tengo un amigo que trabaja en una emisora o voy a generar campaña con megáfono por todos los barrios. O yo me voy solo por redes sociales, pero lo voy a segmentar. Y entonces Facebook a mí me permite segmentar de una forma u otra el público al cual le voy a llegar.
¿sí? O voy a hacerlo por revistas especializadas, o me voy a aliar con algún otro emprendimiento que maneje temas de comunicación para que me diseñe toda una estrategia, ¿sí? Y llegue a mi segmento a través de una publicidad personalizada. Importante acá el mensaje. ¿Qué le voy a decir al cliente? Tiene que ser claro y tiene que ser un mensaje coherente, que sea el mismo mensaje independientemente de los medios utilizados. Que lo que yo diga por redes sociales sea lo mismo que se esté diciendo por el megáfono o sea lo mismo que digan mis folletos. Y el método comunicativo. Y al respecto, hay dos tipos de comunicación, pasiva o indirecta o activa o directa. Entonces, estos son ejemplos de pasivo o indirecto. Esta primera imagen, ¿de qué es? Yo estoy seguro que todos o la gran mayoría lo puede reconocer. ¿De qué es esa primera imagen? La del lado izquierdo. Si mal no estoy. ¿Cuál, perdón? Es que no me acuerdo el nombre, pero es de una película que él está solo en la isla, ¿no? Una película, sí señor. ¿Cómo se llama la película? ¿Quién recuerda? Náufrago, nos dice Jenny, así es. Y bueno, otro compañero nos dijo Náufrago. Así es, la película es Náufrago. ¿Y ahí qué nos están vendiendo? O no nos están vendiendo nada. A Wilson, dice Pablo. La marca Wilson, el balón. Exactamente. Era una película. Todos quisimos ver la película. Y todos salimos enamorados de la marca Wilson. Y del balón. ¿Por qué? Porque hubo una historia con Wilson. Y Wilson acompañó al náufrago. Y entonces cuando pensábamos en balones, oiga, ¿y esos balones Wilson qué tal serán? Y entonces eso le ayudó a Wilson a disparar sus ventas. ¿De qué creen que trata esta imagen? ¿Qué se les ocurre? Bloqueador solar, dice Pablo. Muy bien. ¿Y cuál es el principal atributo? Resistencia al agua, resistencia. Así es. ¿Vemos el bloqueador solar en algún lado? En ninguno. De entrada uno puede pensar, no, vestidos de baño, ¿cierto? Vacaciones, la playa. Pero no, es una imagen de un bloqueador solar a prueba de agua. El atributo lo hacen evidente en la forma en que el agua se separa mientras la niña pasa. ¿Listo? Y tenemos los métodos activos o directos. Entonces este es de Sprite en una playa en Sao Paulo. ¿Qué semejaron? Un dispensador de gaseosa. ¿Por qué? Porque Sprite es refrescante. Refresca sus ideas. Es un día súper caluroso, el dispensador en la ducha, y entonces todo el mundo a salir a tomar Sprite. Y esta otra, Old Spice. ¿Qué es Old Spice? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Un desodorante. Y el comercial de Old Spice no dejaba nada a la imaginación. ¿Sí? Si recuerdan, incluso podía llegar a ser hasta fastidioso el tema. Pero quedaba clarísimo que era el desodorante para que olieran como hombre hombre. ¿Sí? Porque eso es lo que decía. El estereotipo del más activo, del de más actividad física, del más rudo, entonces tiene que utilizar este desodorante porque este es el que le va a servir. Usted no tiene que pensar nada, yo le digo todo. Este desodorante le sirve para esto, a usted que hace esto. ¿Listo? Por último, y para cerrar este tema del básicos en mercadeo, ¿qué es importante? Cerrar con lo que comenzamos, las relaciones. Uno de los principales objetivos del mercado es la creación de relaciones. Luego, a partir de todas las estrategias y la generación de una oferta de valor y de entender los diferentes actores, yo voy creando unas relaciones y esas relaciones yo las tengo que afianzar. Eso significa que tengo que establecer un tipo de contacto con esos diferentes actores, principalmente con el cliente. Yo tengo que saber si a mi cliente le gusta que lo atiendan personalmente, si a mi cliente no le gusta que lo incomoden, entonces darle su tiempo. Si mi cliente quiere que yo esté pendiente de qué es lo que necesita y solucionar sus inquietudes y a través de qué canales, yo tengo que determinar un soporte pre y postventa.
El soporte preventa es aquel en el que yo le doy toda la información al cliente y lo dejo libre para que tome su decisión. Lo que pasa es que yo debo estar seguro en que le estoy presentando todos los atributos de la oferta de valor. Y el soporte postventa es para que el cliente me diga cómo le fue, si recibió lo que estaba esperando y si no, ¿por qué no? Y cómo lo puedo ayudar. Y para ello debo determinar protocolos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Esto no es solo de las empresas grandes. Todas las iniciativas, todos los emprendimientos deberíamos tener este tipo de protocolos. Y no es solamente para que nos escriban cualquier cosa, es para darle respuesta a eso. ¿Sí? Si me escriben una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, una felicitación, algo me están queriendo decir. En algo estoy fallando o algo estoy haciendo muy bien y de pronto no me estoy dando cuenta. Y esto significa entonces un canal de comunicación con el cliente. Y el que yo le dé respuesta va a hacer sentir al cliente o al proveedor o a un aliado que yo lo hago parte del proceso. Y al sentirse parte del proceso, se va a sentir mucho más comprometido, ¿sí? Se va a sentir escuchado. Y de la misma forma yo voy a poder entender mucho más ese mercado y, como dice acá, darle fortaleza a mi oferta de valor. Eso es lo que en últimas quiero, que mi oferta de valor esté lo suficientemente consolidada para lograr mantener una base de clientes, mantener unas relaciones de valor con el entorno y así garantizar mi permanencia en el tiempo. ¿Listo? Quiero cerrar dejándoles estas preguntas. Es muy importante que ustedes comiencen a pensar cómo van a segmentar ese mercado. Sea que ustedes tengan fines de lucro o estén pensando en un proyecto con fines de lucro o un proyecto sin fines de lucro, un algo social. Sí o sí necesitan un grupo particular, un grupo de clientes o usuarios que van a tener unas particularidades. Luego, ¿cómo lo van a segmentar? ¿Qué elementos van a tener ustedes en cuenta para segmentar eso? ¿Cuál es el perfil de ese cliente o usuario? ¿Cómo lo caracterizarían? Si ustedes les dijeran, oiga, descríbame a su cliente, entonces ustedes dirían, mire, mi cliente se llama María, mujer de los 25, que está entre los 25 y los 30 años, es una mujer que no tiene ninguna relación sentimental, es una mujer trabajadora, es una mujer que quisiera tener hijos en algún momento, sí, ese tipo de características de ese cliente. ¿Cuál es el valor agregado, es decir, esa propuesta de valor de lo que ustedes van a generar? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra ese bien o servicio? Es decir, si ustedes ya han prototipado un algo o si esto es apenas una idea, porque sé o sabemos por experiencia en Mentor que al TPI llegan muchos proyectos que ya tienen una trayectoria, luego es importante determinar en qué momento están, por qué el mercado es atractivo, es decir, por qué ustedes se están dirigiendo hacia ese mercado. Si bien yo tengo como emprendedor que generar algo que supla una necesidad del mercado, el mercado también tiene que ser atractivo para mí. ¿Cómo serían esas estrategias para ustedes fijar el precio, determinar ese producto, la distribución y cuánto pensarían vender o pudieran vender en esas primeras etapas? ¿Listo? Muchas gracias a todos. No sé si tengan preguntas o comentarios. Si no es así, entonces les agradezco mucho por el tiempo. El correo entonces es mentor-bog.unal.edu.co. Por si quieren escribirnos, tienen algún proyecto y desean, digamos, validar el acompañamiento que allí les estamos dando. Recuerden, base científica y tecnológica. Si ustedes están adscritos a algún grupo de investigación, allá se está desarrollando algo, muy probablemente nos gustaría acompañarlos. Entonces, pues cualquier cosa estoy pendiente o estamos pendientes desde Mentor. Muchas gracias, André, y al TPI. Me pregunta Juan Diego, ¿cuál fue la última pregunta? La última pregunta es ¿cuánto piensa vender? ¿Cuánto podría vender en unidades o en plata? ¿Listo? ¿Y por qué pensaría vender eso? Entonces, muchas gracias a todos, Andrei, muchas gracias y estamos pendientes entonces.
Perfecto, gracias a todos, feliz noche.